Dios irá a hacer. Cuando Él extiende sus manos, es hora de vencer. Oh, alaba, simplemente alaba. Estás llorando, alaba. En la prueba, alaba. Estás sufriendo, alaba. No importa, alaba. Su alabanza Él escuchará. Dios al frente abriendo caminos, quebrando cadenas, sacando espinas. Manda a sus ángeles contigo a luchar. Él abre puertas, nadie puede cerrar. Él trabaja para los que confían. Camina contigo de noche y de día. Levanta tus manos, tu victoria llegó. Comienza a alabar y alaba a Dios. 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 Exalta al Señor, cántale al Señor y alaba a Dios. Y alaba a Dios. Gracias, Señor. Te alabamos. Gracias, Padre. Aleluya. Gracias a nuestro Dios. Gracias, amigo. Gracias, Mercedes, por esa alabanza preciosa. Aleluya. En la cual hoy han ministrado para el pueblo de Dios. Y qué lindo que la hermana Mili comenzó con ese texto de Jeremías, ¿verdad? Clama a mí, yo te responderé. Y esa misma adoración que hemos cantado dice que Dios no rechaza oración. Amén. Y así lo creemos, hermanos. Así como Dios le dio promesa al pueblo de Israel, aun cuando nadie esperaba que el pueblo de Israel fuera restaurado, ya Dios lo tenía en la mente. Qué lindo, ya Dios tenía en la mente la restauración del pueblo de Israel. ¿Sabe qué quiero decirte con esto? Y te traigo una palabra en esta tarde para todos los que me están escuchando y los que están aquí presentes. Ya Dios tiene en su mente la manera en cómo te va a responder. Alabado sea el Señor. Solo mantente firme, creyendo y orando al Señor. Clama a mí que yo te responderé. Aleluya. Le damos muchas gracias a nuestro Dios por este tiempo precioso y seguimos con el profeta Jeremías. Aleluya. Y estamos llegando a los pasajes bíblicos más conocidos del profeta Jeremías. Me gozaba la clase pasada, fue magistral. La clase que trajo el pastor el jueves pasado fue muy buena, muy especial. Amén. Y tocó uno de esos versículos que conocemos de Jeremías, que dice que si entresacara lo vil de lo precioso, ¿verdad? Esos son textos bien conocidos de Jeremías. Como el que leímos ahora, como decimos que el teléfono, el número de teléfono del Señor es Jeremías 33:3. Clama a mí, yo te responderé. Estamos llegando a textos bíblicos que conocemos de Jeremías. Y hoy vamos a tocar una historia de Jeremías, amén, que todos hemos conocido y que todos hemos cantado. Aleluya, gloria a Dios, aleluya. El alfarero, bendito sea Dios, aleluya, ¿verdad? ¿Cuántos no han cantado aquí el alfarero? Y hoy vamos a estudiar este pasaje de la Biblia, aleluya. Un día orando, ¿verdad? Le dije a mi Señor: tú el alfarero y yo el barro soy. Moldea mi vida a tu padecer. Hoy vamos a estudiar esta historia en la cual el Señor habla de tantas y tantas inspiraciones que ha traído
este pasaje de la Biblia y está casualmente aquí en Jeremías. Pero el versículo que nos va a acompañar en el día de hoy es realmente está en Isaías, no está en Jeremías, porque el propósito de la lección de hoy es nosotros poder lograr entender y hacernos entender, aleluya, ¿verdad? Hacernos ese examen, un examen bien profundo, introspectivo de nuestras propias vidas, para comprender el poder y el amor de Dios, ¿verdad? Y saber que nosotros somos ese barro que un día Dios tomó en sus manos y lo formó para beneficios eternos de su vida. Aleluya, gloria al Señor. Gloria al Señor. Amén. Y hoy vamos a estudiar este pasaje de la Biblia de lo alfarero, pero vamos a verlo en como lo dice Isaías. Isaías 64:8. Isaías dice que nosotros somos barro. Y Pablo, me encanta, porque esto Pablo también lo repite. Y dice que nosotros, dice que Dios ha puesto, ¿verdad?, el Espíritu Santo dentro de nosotros que somos barro, ¿verdad?, que somos esa vasija de barro. Entonces, Isaías está bien ligado a lo que Dios le dijo a Jeremías, y aún en el Nuevo Testamento se sigue viendo la imagen de nosotros como barro. Vamos a leer Isaías 64, versículo 8, amén, y dice: ahora pues, Jehová, tú eres nuestro Padre, nosotros barro, y tú el que nos formaste. Así que obra de tus manos somos todos nosotros. Padre, bendice tu palabra, Señor. Bendice tu palabra en esta noche, Señor. Esa palabra, Señor Padre, que tú, Señor Padre, envía para restaurar, levantar, guiar, enseñar, corregir y dirigir a tu pueblo. Dios mío, Señor, yo te pido en esta hora, Señor, que tú puedas darme ese don que solamente desciende de lo alto, de ti, Señor, con esa sabiduría y esa capacidad para primeramente poder entender tu palabra y luego, Señor Padre, transmitirla a través de la sabiduría de tu Espíritu Santo a tu pueblo, Señor. Oramos, Señor, en esta noche porque necesitamos, Señor, entender lo que tú nos quieres decir. En el nombre precioso de Jesús yo oro en esta noche y te doy gracias, mi Dios. Amén y amén. Gloria al Señor. Hermanos, si vamos desde el principio de la creación, ¿verdad? ¿De dónde Dios formó al hombre? De la tierra. Desde ahí Dios está dando a conocer que el ser humano es barro, ¿verdad? Y es como dice las Escrituras: del polvo salimos y al polvo vamos. La única diferencia de este barro es que allí desde el principio Dios puso su imagen y semejanza en nosotros. Pero nosotros nada somos. El salmista decía, acuérdate de que somos polvo. Es decir, nosotros los seres humanos somos lo que realmente dice Isaías. Tú eres nuestro Padre, pero nosotros somos barro que tú formaste. Vamos a ver, hermanos, que aquí en este pasaje de la Biblia que vamos a estudiar hoy, vamos a aprender cómo Dios usa cosas cotidianas, cosas entendibles que conocemos para traer un mensaje a su pueblo. Y no solamente lo hace el Señor en el Antiguo Testamento, sino que en el Nuevo Testamento, recuérdense que ese era el estilo que Jesús usaba para enseñar la palabra de Dios. Cuando Jesús fue a hablar acerca de la predicación del Evangelio, ¿verdad?, ilustró la palabra de Dios como semilla y el corazón del hombre como tierra. Recuerden allí como Jesús ejemplificó que la semilla que caía en el camino, ¿verdad?, era arrancada por el diablo, y la comparó como aquel hombre que le predican la palabra de Dios y que enseguida el diablo viene
y la arrebatan. Es decir, que muchas veces encontramos en la Biblia, ¿verdad?, de la manera práctica en que Dios da el mensaje de cosas que conocemos, de cosas sencillas que conocemos, para darnos a entender lo que Él quiere darnos a conocer. Y esto fue lo que hizo con el profeta Jeremías, ¿verdad? Él quería hacerle entender la condición espiritual que tenía la nación de Israel. Una nación que se había convertido religiosa, pero que había apartado su corazón de Dios. Y Dios quería hacerle entender. Y vamos a ver que lo hace a través del profeta Jeremías, pero de esta forma, usando la visión de un barro y de un alfarero. Vamos primeramente a Jeremías capítulo 18, versículo del 1 al 6. Y vamos a ver allí, hermanos, la palabra de Dios, cómo el Señor le habla al profeta. Vamos allí a la palabra y miren cómo le dice. Palabra de Jehová que vino a Jeremías diciendo: levántate y vete a casa del alfarero y allí te haré oír mis palabras. Es decir, que Dios le está diciendo a Jeremías que él tenía que ir a un lugar el cual Dios quería darle una palabra. A veces Dios nos lleva a lugares específicos para decirnos cosas específicas. Amén. Y cuando hablamos de lugares específicos, hablamos de situaciones. Hay cosas las cuales Dios quiere decirnos que tenemos que pasar por ese momento para que nosotros entendamos lo que Dios nos quiere enseñar. Y eso fue lo que sucedió con Jeremías y con el pueblo, el mensaje que Dios le quería dar a Jeremías. Dios tenía que sacar a Jeremías donde estaba y le dijo: vete allí a la casa del alfarero. ¿Por qué Dios no le dio ese mensaje a Jeremías donde estaba? Porque Jeremías necesitaba ver lo que estaba pasando en ese momento. Cuando Dios tiene algo que comunicarnos, hermanos, Dios va a usar situaciones de la vida práctica que tú estás viviendo para hablarte, para enseñarte lo que Él quiere decirte. Y los entendemos de mejor manera, ¿verdad? Y vemos que entonces, dice el profeta, que Él descendió, ¿a dónde? A la casa del alfarero. Vemos aquí cómo este profeta fue, ¿qué cosa? Obediente. Dios le dijo: vete a la casa del alfarero, y él se fue a la casa del alfarero. No pasó como Jonás, que le dijo: vete a Nínive, ¿verdad? Y se fue para otro lado. Vemos que aquí el profeta estaba sincronizado con la palabra que Dios le estaba diciendo. A veces Dios nos quiere decir algo, pero hay situaciones que Dios nos va a llevar para hablarnos. Y nosotros tenemos que ser obedientes a lo que Dios nos está diciendo. No podemos ser desobedientes, porque si no, no vamos a poder escuchar lo que Dios nos quiere decir. Y eso es lo que estaba pasando con el profeta Jeremías. ¿Y qué pasó cuando llegó allí a la casa del alfarero? Encontró que el alfarero trabajaba sobre la rueda. Es decir, encontró al alfarero en plena faena. Encontró al alfarero con el barro en la rueda, ¿verdad? Dándole vuelta para formar una vasija. Yo no sé cuántos han visto de la manera en que un alfarero hace una vasija, pero ven cómo se embarra las manos de barro y ahí comienza a darle vuelta. Bueno, estaba el alfarero ahí, enfrascado en su tarea, y en ese momento llegó Jeremías. Pero ¿qué pasó? Que cuando él llegó, ¿verdad?, la vasija de barro que estaba haciendo el alfarero se echó a perder en su mano. Esta vasija estaba moldeándose. Esta vasija estaba en la rueda. Este barro estaba como blandito, no estaba duro. No se había metido todavía en el horno. Estaba todavía en las manos del alfarero. Y estaba tratando el alfarero de darle la forma que él quería. Pero por mucho que le daba la vuelta, no había podido lograrlo. Y se le echó a perder. El profeta Jeremías se dio cuenta cómo en la misma mano del alfarero, del inspirador, esa vasija se le echa a perder. Pero vemos que Dios lo lleva allí para que Jeremías pueda ver
como de la misma manera que la vasija en las manos del alfarero se echa a perder, el alfarero tiene poder y tiene la capacidad para hacer otra vasija nueva en el mismo barro que se ha echado a perder. Y lo hace según le parece mejor a él. Qué lindo, hermano. Qué lindo. Dios está mostrándole a Jeremías algo ahí palpable, algo visible. Yo no sé si usted ha vivido esa experiencia en la que usted ha podido entender la palabra de Dios por algo que está viviendo. Y usted ha dicho, wow, ahora es que entiendo lo que Dios me está diciendo, porque lo estoy viendo, porque lo estoy viviendo. No lo había entendido. Recuerdo este pasaje de la Biblia que la hermana estaba leyendo, Mili, clama a mí, yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Estuve trabajando, no sé cuántos recuerdan, en el banco hace un tiempo atrás, y allí sucedió algo en ese lugar, el cual nunca se supo lo que había sucedido con una de las trabajadoras. Y ella me dijo, porque tenía fe en Dios, me dijo, yo estoy orando porque el Señor dice, clama a mí, yo te responderé. Pero ahí el Señor me está enseñando que dice que Él me va a mostrar cosas que yo no conozco. Y yo no sé lo que está pasando ahora, yo no sé por qué esta situación me está pasando, pero dice la Biblia que si yo clamo, Él me va a enseñar eso que yo no conozco. Es decir, tenía que pasar por esa situación para ella entender a profundidad ese pasaje de la Biblia. Hay situaciones que tú y yo vamos a pasar que solamente la vamos a entender los textos de la Biblia cuando lo estamos viviendo. Si no, no lo vamos a entender. Y Jeremías necesitaba entender a profundidad el mensaje del Señor acerca del pueblo de Israel. Entonces dice que cuando él vio que el alfarero hizo una vasija nueva, en aquella vasija que se le echó a perder, la hizo según le pareció mejor, entonces vino la palabra de Dios al profeta. ¡Wow! Fue como que un despertar. ¿Y qué le dijo, amados hermanos? Le dice, no podré yo hacer de vosotros como este alfarero, oh casa de Israel, dice Jehová. He aquí como el barro en las manos del alfarero, así sois vosotros en mi mano, oh casa de Israel. Es decir, Dios le está diciendo al profeta Jeremías, ahora mismo el pueblo de Israel en mis manos se ha echado a perder. Pero yo soy su alfarero y yo sigo trabajando en ese barro. Y yo tengo poder para, como mismo ese alfarero está haciendo otra vasija como mejor le parece de ese barro que se echó a perder, yo tengo el poder para hacerlo así con mi pueblo. Y es entonces cuando el profeta entiende por qué Dios, ¿verdad?, lo lleva al taller de un alfarero como símbolo para traer un mensaje del pueblo judío. Esto significa, amados hermanos, el propicio, ¿verdad?, lugar para que la mano del alfarero opere y accione con su sabiduría en nuestras vidas. En nuestras vidas. Dios tiene poder, así como lo tuvo sobre la nación judía y lo sigue teniendo sobre la nación judía, ¿verdad? Un toque especial de Dios para hacer con ella esa vasija que Él quiere, así también tiene poder sobre nosotros. Dios tiene poder, hermano, para hacer de nosotros una vasija como a Él le parece. Tú y yo tenemos que decirle, Señor, no me baje de la rueda. Sigue trabajando conmigo. Sigue haciéndome esa vasija como mejor te parece. Yo me considero un barro y tú eres el alfarero. Bendito sea Dios. Hermanos, el lugar aquí no es lo más importante, ¿verdad? Sino lo más importante es el mensaje que Dios da en un lugar.
Recuerden la historia de allí, de aquella mujer que fue al pozo a sacar agua. ¿Recuerdan aquella historia? Podemos decir, bueno, lo importante era que Dios le tenía que dar el mensaje allí en la casa del alfarero. No era lo importante la casa del alfarero, sino lo importante era el suceso que Dios le quería mostrar y el mensaje que quería darlo. Cuando nosotros nos volvemos religiosos, nosotros entendemos que quizás a lo mejor es en un lugar específico donde Dios nos quiere hablar. No, Dios me va a hablar específicamente si yo estoy de rodillas, Dios me va a hablar específicamente si yo estoy en la iglesia, pero Dios te puede hablar en cualquier momento y en cualquier lugar. Porque allí le dijo a la mujer, aquella samaritana le dijo, ahora es. Aquella mujer samaritana le dijo, no, aquí no se adora. Unos dicen que se adoran aquí en el pozo de Abraham y otros dicen que se adoran allá en Jerusalén. Y Jesús le dijo, ahora es cuando los verdaderos adoradores me adorarán en espíritu y en verdad. Cuando uno sabe realmente que uno es un barro en las manos del alfarero, uno tiene que estar dispuesto a saber que en cualquier lugar Dios te puede estar moldeando para hacer de ti una nueva vasija. Alabado sea el Señor. Cualquier circunstancia, cualquier motivo. Miren lo que dice en el versículo número 3. Dice, he aquí que él trabajaba sobre la rueda y la rueda tiene el mecanismo de dar vuelta y vuelta constantemente. Y así es la vida, con muchos vaivienes y zarandeos, con angustia, desesperanza y medios de esas experiencias. En medio de cada una de esas experiencias, Dios quiere operar con su gracia transformadora. Eso es lo que quiere decir este mensaje aquí del alfarero en la rueda. La vida, hermano, es como esa rueda. Estamos dando vuelta. Estamos ahí. A veces estamos bien, a veces estamos enfermos, a veces tenemos problemas, a veces tenemos gozoso. Ese va y viene. Y en medio de ese va y viene de la vida puede ser que tengamos un momento de desesperación y decimos, ya, mi fe se decayó. No, estamos ahí en las manos del alfarero. Porque en medio de cada una de esas situaciones, Dios lo que está haciendo es transformándonos. Cuando pasamos por momentos difíciles, amados hermanos, en nuestras vidas, Dios está haciendo un proceso para transformación y hacer de nosotros una vasija mejor. Yo no sé cuántos de ustedes han tenido experiencias tristes, experiencias fuertes, que hoy le dan gracias a Dios. Porque esa experiencia los fortaleció. Esa experiencia los cambió, los transformó, los hizo ser una persona diferente, de un pensamiento distinto. Esa experiencia que en aquel momento usted pensó, dijo, ya se acabó mi vida, ya esto no sirve, ya yo no. Esa experiencia fue la que Dios usó para hacer una vasija mejor en sus manos. ¿Cuántos alaban a Dios? ¿Cuántos alaban al Señor? Eso hace Dios cuando verdaderamente nos damos cuenta de que somos, ¿verdad?, un barro en las manos de Dios. Allí la nación de Israel estaba al punto de ser ya castigada por Dios por su idolatría, por su infidelidad. La nación de Israel iba a caer en manos de Babilonia. Los judíos iban a ser llevados presos. Pero Dios sabía que ahora en ese proceso su pueblo iba a estar en las manos de Él formándolo. Ese proceso no era para destruir el pueblo de Israel, sino era para formar del pueblo de Israel una nueva vasija. Cada proceso que tú y yo pasamos es un propósito que Dios tiene para nosotros, para formar de nosotros una nueva vasija. Cada situación, por más difícil que sea, es una oportunidad para experimentar el poder, la sabiduría, el consuelo, la fortaleza y el amor de Dios. Por muy difícil que sea, usted se da cuenta, ¿verdad?, que en esa situación Dios obró y le puede dar gracias a Dios. Señor,
Yo estuve en esa situación. Yo sé que yo estuve ahí en las ruedas, en las manos del alfarero, pero esa situación me ayudó a ver realmente el propósito, ¿verdad? Y es por eso que dice Romanos 8:28. ¿Quién me lo lee? Romanos 8:28. ¿Qué dice? Un texto que tantos conocemos, ¿verdad? Es por eso que dice la palabra del Señor en Romanos 8:28. Bendito sea Dios, si alguien me lo puede leer. Amén. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Amén. Vemos aquí cada situación, por más difícil que sea, tú eres un barro en las manos del alfarero. Y ahí Dios va a sacar de ti una mejor vasija, por muy difícil que sea la situación que estás pasando, porque es para bien. Todas las cosas ayudan ¿para qué? Para bien. Alabado sea el Señor. El barro en las manos del alfarero, como dice en el versículo número 4, esto significa el poder y la providencia de Dios con su pueblo. El poder y la providencia de Dios con su pueblo. Qué bueno es saber que dice el Señor, mi brazo no se ha cortado, ¿verdad? Para salvar, para tener misericordia. Hermano, el brazo de Dios nunca se ha cortado. Y Dios le está mostrando a Jeremías que aún todavía Él sigue teniendo misericordia de su pueblo. La vasija se le echó a perder en sus manos. ¿Y sabe lo que significa esto de que la vasija se le echó a perder en sus manos? La gracia de Dios sobre cada uno de nosotros. Dios tiene una gracia restauradora con el corazón contaminado de pecado. Quizás a lo mejor hay personas que ahora mismo se echaron a perder en las manos de Dios. Pero nosotros tenemos que saber que la gracia de Dios puede restaurar y puede cambiar y puede darle la oportunidad a esa persona de salvación, como mismo nos las dio a nosotros. La gracia de Dios representa esa vasija que en las manos del alfarero se echó a perder. Dios es un Dios de misericordia. Su misericordia dura ¿para cuándo? Para siempre. Y esa gracia restauradora de Dios se vio en los judíos. Ellos no podían esperar ser libres de la destrucción babilónica si seguían con sus vidas pecaminosas, ¿verdad? Mejor les era perderse en las manos de su hacedor que en las manos de sus enemigos. Vamos a ver quién me lee Romanos 5, de 5 al 8. Porque el sacrificio redentor de la cruz es la mayor evidencia del amor de Dios. Aún Dios sigue con muchas barros en sus manos que se echaron a perder, pero sigue obrando su gracia. Romanos capítulo 5, del 5 al 8. ¿Quién me lo puede leer? Amén. Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente, apenas morirá alguno por un justo. Con todo, pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Amén. Amén. Hermanos, Cristo murió por nosotros. Esa es la gracia restauradora de Dios. Como en las manos de Dios, ¿verdad? La humanidad se echó a perder. Pero el Señor envió a Jesucristo a morir por nosotros en la cruz del Calvario. Y todo aquel que acepta a Jesucristo como su Salvador personal alcanza la salvación de ser hechos una nueva
vasija. ¿Qué dice 2 de Corintios 5:17? 2 de Corintios 5:17 enseña el poder de Dios para hacer otra vasija, aun aunque se haya echado a perder, ¿verdad? Dios tiene poder para hacer algo nuevo. Dios tiene poder para hacer algo nuevo. ¿Qué dice la Biblia? De modo He aquí todas son hechas nuevas. Ese es el barro. Ese es el barro que se echó a perder en las manos de Dios. Y en la gracia santificadora y salvífica de Jesucristo, Dios le dio la oportunidad de echar de esa vasija, ¿verdad? Destruirla, no importa lo que haya pasado en el pasado. No importa lo que sucedió antes de venir a Cristo. Te echaste a perder, pero Dios tiene poder para hacerte una nueva vasija. Las cosas viejas, he aquí, todas son hechas nuevas. Y según, ¿verdad? Habíamos visto que según le pareció al alfarero, según le pareció a él hacerla. Aquí vemos el poder restaurador del alfarero obrando según su voluntad. Es decir, cuando Dios trae una vida a sus caminos, cuando Dios viene y que hace algo en nosotros, no es lo que nosotros querramos, sino lo que Él quiere hacer, según su propósito y su voluntad. A veces no entendemos por qué estamos pasando por esa situación. Pero ¿por qué, Señor? ¿Y por qué yo? ¿Y por qué a mí? Porque es que a través de esa situación el Señor va a hacer de ti la vasija que Él quiere hacer. Te va a cambiar, te va a transformar y va a hacer en ti esa vasija que Él quiere para gloria y honra de su nombre. Por lo tanto, es según su voluntad. Señor, pero quítame esta prueba. No, Señor, no me quite esta prueba. Señor, cúmplase tu propósito en mi vida a través de la prueba. Porque juntamente con la entrada de la prueba, ¿qué Dios da también? La salida. Y Él no va a poner mayor prueba que no podamos soportar. Es por eso que Santiago dice que nosotros cuando nos encontremos en diversas pruebas debemos de estar gozosos. Porque algo Dios está haciendo. Hay algo que está saliendo mal en nosotros. Como barro que somos. Hay algo que ahí tengo que, no, esto aquí, como ya está en mis manos, mientras que estemos en las manos de Dios, estamos moldeables, ¿verdad? Esto aquí no me gusta, esta lomita que tiene aquí no me gusta, por lo tanto, esta lomita se la voy a quitar y voy a hacer otra vasija, ¿verdad? Pero las situaciones nos ayudan a moldearnos, hermanos, a moldear nuestro carácter, a moldear nuestras perspectivas de la vida. Solo a través de las situaciones es que Dios puede hacer esas cosas en nosotros. Así que cuando usted se encuentre en diversas pruebas, dele gracias a Dios. Dígale, yo creo que el maestro me tiene allí en la rueda porque quiere hacer de mí una vasija nueva. Dele gracias a Dios y solamente pídale fuerza para soportar la prueba. Fuerza. Señor, fuerza, dame fuerza para soportar esto, porque yo sé que algo bueno viene. Algo bueno viene, hermano. No se tire en el piso a llorar. Ay, ¿por qué me pasa a mí? Ay, Señor, tú no me amas. No, algo bueno viene. Algo Dios va a hacer. Algo el Señor quiere hacer conmigo. Algo Dios va a hacer en mi vida. Y por eso está haciendo esto, ¿verdad? Esta es lo que realmente Dios quiere. La religiosidad que había en el pueblo de Israel, en esa nación, era un mecanismo ritualista vacío de sinceridad y honestidad. Por eso necesitaba urgente la obra del alfarero, que hiciera del barro conforme a su voluntad. Cuidado con acomodarse a un cristianismo basado en dogmas y apariencias religiosas. Cuidado, hermano. La voluntad de Dios es nuestra santificación. Alguien me lee 1 Tesalonicenses 4:3. Gracias a la promesa del Espíritu Santo, hoy el alfarero trabaja en los corazones formándolos conforme a su santidad. Amén. Cuidado con la religiosidad.
Pidámosles a Dios que cada día Él nos santifique más. Alguien me lee este versículo que está allí en la pantalla. Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación. A veces decimos, Señor, ¿cuál es tu voluntad? Señor, muéstrame tu voluntad. Oh, yo quiero que Dios me hable y me diga su voluntad. ¿Cuál es la voluntad de Dios? La santificación. Si lo que yo estoy haciendo me está llevando a no vivir una vida santa delante de Dios, entonces Dios me va a seguir moldeando allí en la rueda como el barro. Porque Él lo que quiere es que yo me santifique. Que yo me santifique. Mientras que en mi corazón todavía haya orgullo, voy a seguir teniendo problemas con las personas. Ajá. Porque Dios lo que quiere es que yo aprenda a ser humilde. Voy a seguir teniendo problemas con mi carácter. ¿Por qué? Porque Dios quiere que mi carácter sea como el de Cristo. Y voy a pasar por situaciones hasta que Él haga de mí esa vasija que es santificada para gloria y honra de su nombre. Alabado sea el Señor. Vemos entonces, hermanos, hasta aquí la porción en la que Dios le habla a Jeremías de esa vasija que Él quiere cambiar, que Él quiere transformar, porque Él tiene el poder del mismo alfarero. Es ahí cuando le dice, ¿no podré yo hacer de vosotros como este alfarero, oh casa de Israel? Sabemos que Dios es soberano. Dios es soberano. Me aprendí que a Dios no se le pregunta por qué, sino para qué. ¿Para qué, Señor, tú estás permitiendo que yo pase por esto? Porque hay algo que Dios quiere hacer, ¿verdad? Algún propósito. Él necesita un barro que sea moldeable a sus propósitos. Es decir, un corazón sensible y humilde a su voz amorosa. Cuando estamos pasando por esas situaciones, nosotros tenemos que decir, déjame ser sensible a lo que Dios quiere hacer. Yo no puedo volverme rebelde y alejarme de Dios, porque ahí entonces pasa lo que vamos a ver aquí en la otra ilustración que Dios le da a Jeremías. Ya Dios llevó a Jeremías a la casa del alfarero, haciendo la vasija echándose a perder, pero él haciendo una vasija nueva, porque la vasija está moldeable, el corazón está sensible, Dios está haciendo algo en esa vida. Pero ahora Dios le da otra estrategia a Jeremías. Y ya no le va a mostrar una vasija que el barro está blandito y que el barro se puede moldear, sino que ahora Dios lleva a Jeremías y le muestra y le dice, yo necesito que tú le hables al pueblo de Israel ahora con un caldero ya hecho, un barro hecho, un barro que lleva más de 50 años, que después que se rompe ya no tiene arreglo. Mientras que el barro está ahí en las manos del alfarero, hay soluciones. Pero después que el barro se pone duro y sale de las manos del alfarero, cuando se rompe, hermano, ya no hay solución. Y aquí vemos a Dios enseñándole a Jeremías a partir del capítulo 19 otra cosa. Imagínense ustedes, ahora le da la señal de la vasija rota. Y le dice en el versículo número 1, ve y compra una vasija de barro. ¿A quién? Al alfarero. Cómprasela ya hecha, ya después que ya terminó la vasija, que la metió en el horno, que ya en el horno de fuego, que ya está formada. Cómprale esa vasija. Y lleva contigo de los ancianos del pueblo y de los ancianos de los sacerdotes, y saldrás al valle del hijo de Hinón, que está en la entrada de la puerta de oriente, y proclamarás allí las palabras que yo te hablaré. Dios primero le da una visión a Jeremías de lo que él puede hacer. Fíjense que Dios no le dice a Jeremías, ve y dile al pueblo, ¿verdad? Ve y dile al pueblo
que ellos son el barro en manos del alfarero. No, Dios le está diciendo a Jeremías, mira, yo soy ese alfarero, que yo puedo moldear a mi pueblo. Si mi pueblo se deja moldear, aunque se haya echado a perder, yo lo puedo volver a hacer una vasija nueva. Pero ahora le está diciendo, yo quiero que tú le digas algo al pueblo. Ya yo di este mensaje, te di este mensaje a ti, para que tú veas lo que yo puedo hacer con el pueblo. Pero ahora yo quiero que tú le muestres al pueblo quiénes son ellos. Y les muestra que ellos son una vasija, ¿cómo? Dura. Yo me imagino que los ancianos le dijeron, ¿y ahora qué hace Jeremías con este caldero en la mano? Llevándonos a un lugar, vamos conmigo que yo le quiero hablar algo. ¿Y ahora qué quiere este profeta loco? ¿Qué nos va a decir con este caldero? Me irá a meter el caldero por la cabeza porque nos ha dicho tantas cosas. Pero Dios, Jeremías estaba caminando para mostrarle a ellos. Ya Dios le había dicho, mira, mientras que estén moldeables, mientras que estén en mis manos, yo puedo hacer algo con ellos. Pero ya mi pueblo se salió de mis manos. Y les muestra la dureza del corazón del pueblo de Dios. Y entonces la nación de Judá tuvo su oportunidad para arreglar sus cuentas con Dios. Pero estos desaprovecharon y prefirieron vivir en su pecado y en su mera religión. Y en este pasaje de Jeremías, el profeta fue encomendado a comprar una vasija. Y una vasija de barro tiene la peculiaridad de que una vez rota no sirve para nada. Mire, usted puede coger quizás una vasija de cristal y busca un pegamento y la pega y quizás le sirve. Pero el barro después que se rompe, eso bótalo, que no sirve. Y ahora Dios le muestra a Jeremías esto. Le dice, coge la vasija y llévate al pueblo, porque yo quiero enseñarle algo al pueblo, para que vean. No se pueden pegar los pedazos. Así un triste final le esperaba a la nación judía. Jeremías llamó a los ancianos del pueblo, líderes civiles, y a los ancianos de los sacerdotes, líderes religiosos, y los llevó al valle. Y les dio un mensaje profético de parte de Dios, quebrando la vasija de barro delante de ellos. Jeremías cogió la vasija, hizo ¡paf! Y la tiró y se hizo pedazos. Se hizo pedazos aquella vasija. Ya Jeremías había visto cómo Dios había cogido aquella vasija que estaba blandita y le había hecho una nueva. Pero ahora Jeremías está viendo esa vasija ya hecha, dura, hecha pedazos. Wow. Y vemos entonces, hermano, que tristemente al cabo de unos años, ¿verdad? Se cumplió esta profecía. Vamos a ver qué dicen los versículos 10 y 11 del capítulo 19. ¿Quién me los puede leer? Vamos a ver lo que hizo Jeremías ante los ancianos de la iglesia. Entonces quebrarás la vasija ante los ojos de los varones que van contigo, y les dirás, así ha dicho Jehová de los ejércitos, así quebrantaré a este pueblo y a esta ciudad como quien quiebra una vasija de barro. Que no se puede restaurar más. Y en el Tofet se enterrarán porque no habrá otro lugar para enterrar. Que no se puede restaurar más. Qué triste. Cuando salimos de las manos del alfarero porque nuestro corazón se endureció, ¿verdad? Y ya estamos rotos. Ya no se puede hacer más nada. Qué tristeza, hermano. Qué tristeza cuando nos alejamos tanto de Dios y tú ves cómo las personas se están hundiendo en su pecado, en su manera de vivir. Y tú dices, ¿cómo no se dan cuenta que lo que tienen es que volverse a Dios? Pero ya el pueblo de Israel se había puesto tan endurecido
que ya no había manera de hacer nada. Y esta profecía Dios la cumple. La rebeldía, ¿verdad?, del pueblo de Israel, Dios la cumple. Y a mí me llama la atención que Dios lo lleva a este valle, al valle que dice que se llama, gloria al Señor, el lugar, sí, el valle del hijo de Hinón. ¿Saben qué sucedía allí? Si usted lee este pasaje de la Biblia, dice que allí ellos edificaron, eso está en el versículo número 5 del 19, edificaron lugares altos a Baal. ¿Y sabe lo que hacían? Quemaban con fuego a sus hijos en holocausto al mismo Baal. Cosas que no le mandé, ni hablé, ni me vino al pensamiento. Cogían sus propios hijos, el pueblo de Israel, los quemaban allí en aquel valle. Y allí en aquel mismo valle fue que Dios le dijo a Jeremías, mira, vete y quiebra ese barro para que ellos se den cuenta que ya no tienen solución. Guau, hermano. Ese guau viene, hermano. El mundo no quiere darse cuenta que el Dios que hizo los cielos y la tierra nos da la oportunidad de arrepentimiento y constantemente está mandando la palabra arrepentidos y convertidos. Y está mandando la palabra de amor como la mandó con Jeremías. La palabra de amor, vuélvanse a Dios. Mira, vuélvanse a Dios, Dios le ama. Y no el mundo que hace, más en pecado, más se aparta de Dios, más se aparta de Dios. Y creen que no va a venir esto que Dios dice que viene. Viene destrucción a este mundo, viene juicio a este mundo. Y un día en esta misma tierra que ellos han llenado de pecado, aquí también serán todos destruidos. Porque dice la Biblia que descenderán, aleluya, dice estrellas como de fuego y destruirán esta tierra. Y los que estén en esta tierra serán destruidos. Solo seremos salvos aquellos que iremos y seamos arrebatados y llevados al cielo con nuestro Señor. Así como se cumplió con el pueblo de Israel, se cumplirá también, hermano. Porque la palabra de Dios se cumple. Y la gente no quiere darse cuenta de eso. Y aquí vemos, ¿quién me lee 2 de Timoteo capítulo 2 versículo 20? Nos revela que toda vasija puede ser para buenos propósitos o para usos viles, como instrumento de Cristo. ¿Qué uso nosotros le estamos dando para honrar a Cristo? ¿Cómo está usando tus dones y tus talentos? Una vasija de Cristo debe ser el depósito de su poder. Amén. Alguien me busca también 2 de Corintios 4:7. Alguien me lee 2 de Timoteo 2:20 y luego alguien me lee 2 de Corintios 4:7. Pero en una casa grande no solamente hay utensilios de oro y de plata, sino también de madera y de barro. Y unos son para usos honrosos y otros para usos viles. Amén. Señor nos pregunta, ¿qué vasija somos nosotros? ¿Seremos una vasija para uso honroso o para uso vergonzoso? ¿Verdad? Dios quiere que nosotros seamos esa vasija de honra, porque Él quiere depositar en nosotros su unción, su poder, su gracia. Pero para eso nosotros tenemos que estar ahí dispuestos a obedecer y siempre puestos en las manos del alfarero sin importar la situación, porque sabemos que esa situación nos está moldeando para hacer una vasija mejor. ¿Qué dice 2 de Timoteo 2:20? Pero en una casa grande no solamente hay utensilios de oro. No, la otra, 2 de Corintios 4:7, perdón. Ajá. Pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Este versículo yo no sé si ustedes lo entienden, pero dice que tenemos este tesoro. ¿A qué tesoro se está refiriendo este versículo? Al Espíritu Santo. ¿Quiénes son el barro? Y nosotros como barro tenemos un tesoro dentro.
¿Cuál es ese tesoro? El Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque Dios quiere que la excelencia del poder de Dios sea de Él y no de nosotros, ¿verdad? Entonces, nosotros tenemos que procurar, hermano, no ser esa vasija que Dios desecha, como desechó al pueblo de Israel en un momento determinado, por su idolatría, por su desobediencia, sino ser esa vasija que Dios usa para depositar más y más de su unción y de su poder. Amén. Eso es lo que realmente tenemos que nosotros valorar. Toda vasija que no esté sirviendo para el uso del eterno alfarero, un día, mejor dicho, en el día del juicio, será quebrantada totalmente y no será restaurada más. Como le dijo allí al profeta, ¿verdad? Lo que estaba leyendo nuestra hermana Tere ahorita, ¿verdad? Quiebra esa vasija que no se puede restaurar más. Toda esa vasija que no está siendo usada para el propósito de Dios, un día va a ser quebrada y ya no va a ser poder ser usada más. Tenemos que procurar ser usados por Dios. Vamos a ver que otra de las cosas que el Señor le muestra a Jeremías, en las cosas que Él quiere enseñarle, ahora lo hace a través de higos. Vamos al capítulo 24 de Jeremías. Ya le mostró qué cosa, la vasija en manos del alfarero moldeable. Le mostró la vasija que se quiebra y no sirve más, porque es esa vasija que ya se endureció con el pecado. Y ahora le muestra los higos buenos y los higos malos. Capítulo 24 de Jeremías, versículo del 1 al 10, se lo leo. Dices: después de haber transportado Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jeconías, hijo de Joacim, rey de Judá, a los príncipes de Judá y a los artesanos y herreros de Jerusalén, y haberlos llevado a Babilonia, me mostró Jehová 2 cestas de higos. Sigue Dios enseñándole al profeta Jeremías a través de cosas prácticas, a través de cosas conocidas. Ahora le muestra 2 cestas de higo, puestas delante del templo de Jehová. Una cesta tenía higos muy como brevas, y la otra tenía higos muy malos, que de malos no se podían comer. Y me dijo Jehová: ¿qué ves tú, Jeremías? Y dijo: higos buenos, muy buenos, y malos, muy malos, que de malos no se pueden comer. Y vino a mí palabra de Jehová diciendo: así ha dicho Jehová, Dios de Israel, como a estos higos buenos, así miraré a los transportados de Judá, a los cuales eché de este lugar a la tierra de los caldeos para bien, porque pondré mis ojos sobre ellos y para bien, y los volveré a esta tierra, y los edificaré, y no los destruiré, los plantaré, y no los arrancaré, y les daré corazón para que me conozcan que yo soy Jehová, y me serán por pueblo, y yo les seré a ellos por Dios, porque se volverán a mí de todo corazón. Y como los higos malos, que de malos no se pueden comer, así ha dicho Jehová, pondré a Sedequías, rey de Judá, a sus príncipes y al resto de Jerusalén que quedó en esta tierra, y a los que moran en la tierra de Egipto, y los daré por escarnio y por mal a todos los reinos de la tierra, por infamia, por ejemplo, por refrán y por maldición a todos los lugares a donde yo los arrojé, y enviaré sobre ellos espada, hambre y pestilencia, hasta que sean exterminados de la tierra que les di a ellos y a sus padres. Wow. Y cuando usted va a la historia de Israel, hermano, usted va a ver que allí en Babilonia Dios tenía un remanente de higos buenos, pero muy buenos. Aquellos que salieron de Jerusalén,
que aún estaban moldeables en las manos del alfarero eran los higos buenos. Pero aquellos que salieron de Jerusalén como barro duro eran los higos malos que Dios iba a destruir. Aquí vemos, hermanos, que entre ese grupo estaba Daniel, de los higos buenos. Tan bueno, dice el Señor. Estaba Sadrach, Mesach, Abednego, que fueron metidos en el horno de fuego. Y dice que un ángel los libró. A Daniel los libró de la boca del león. Había dentro de Babilonia un pueblo que eran de higos buenos, pero muy buenos. Pero había también dentro del pueblo de Babilonia un pueblo que era malo, pero tan malo que no se podía comer. Y así está en estos tiempos la iglesia. La iglesia de Cristo está así, hermano. Todavía están los higos buenos y los higos malos. Todavía están el barro que está moldeable en las manos de Dios, en las manos del alfarero, que constantemente están pasando por situaciones pero no se rinden. Están ahí sirviendo a Dios, están ahí alabando a Dios, pero están los que ya se volvieron tan duros que ya Dios los ha desechado. Y están en religiosidad completamente. Están como aquella mujer que salió de Sodoma, que se convirtió en una estatua de sal. A veces usted ve que en el pueblo de Dios se está moviendo el Espíritu Santo y tú ves que la gente está llorando, que la gente está saltando y tú ves por allá una estatua de sal que está así. Que tú dices, pero ¿qué pasó? Por aquí ese no sintió nada. Dentro del pueblo de Dios. Dentro del pueblo de Dios. Y eso no estoy hablando de esta iglesia. Estoy hablando de la iglesia de Cristo en general. De la iglesia de Cristo en general, hermano. La señal de los higos también fue un signo profético dentro de la historia de la nación judía. Dios le mostró a su profeta 2 cestas de higos, una cesta con higos buenos y una cesta con higos malos. Y llama la atención que estas 2 cestas de higos estaban puestas delante del templo de Jehová. Delante del templo de Jehová. Es decir, que todos decían, yo creo en Dios. ¿Esa historia no se le parece parecida en estos tiempos? Todos decían, yo creo en Dios. Aleluya. Todos iban a ofrecer sacrificio a la casa de Dios. Los higos aquí representan al pueblo que está delante de Dios como una ofrenda. Sin embargo, el que conoce las intenciones de todo corazón, ¿quién es? El Señor nos dice, iglesia, recuerde esto. El Señor dice que van a crecer el trigo y la cizaña juntos. A mí me llama la atención como a veces vemos cristianos de años. Como a veces vemos cristianos de años que dicen, no, yo no voy más a esa iglesia porque allí hay mucha hipocresía, o en esa iglesia hay esto, en esa iglesia hay lo otro. Pero hermano, usted conoce la palabra. Usted sabe que dice la Biblia que en la iglesia va a crecer la cizaña y el trigo juntos, y que no es de nosotros arrancar la cizaña. No es de nosotros. Eso le pertenece al Señor. Nosotros tenemos que lidiar con todos, amarlos, soportarlos, orar, interceder para ver si en el tiempo, antes que venga el Señor y se vuelvan esa vasija rota, tienen la oportunidad de que Dios haga una obra nueva en ellos. Pero no salir. Yo aprendí esto de la persona que menos pensé que lo iba a aprender. Una persona que tenía hasta problemas de retraso mentales. Y me dijo un día, si yo quiero encontrar una iglesia perfecta, voy a tener que esperar que llegue al cielo, porque aquí en la tierra no la hay. No la hay, hermano, porque la iglesia somos nosotros. A veces hablamos de la iglesia como una cosa. No, la iglesia. Entonces tú no eres parte de la iglesia. Yo soy parte de la iglesia, yo soy imperfecta. Por lo tanto, ¿cómo yo voy a creer que mis hermanos tienen que ser perfectos cuando yo soy imperfecta? Es como que usted vaya al hospital y usted diga, no, yo no voy al hospital porque ahí todo el mundo está enfermo. Bueno, y entonces, ¿y tú? ¿También estás enfermo? Por algo tienes que ir si tú tienes que ir al hospital porque también tienes enfermo. Aquí en la iglesia
Todos somos seres humanos y todos somos imperfectos. Pero tenemos que saber, hermano, que Dios tiene un propósito y Dios se va a encargar porque Dios conoce los corazones. Dios le dio la interpretación a su profeta acerca de las 2 cestas de higo, refiriéndose tanto a los judíos que fueron transportados por Nabucodonosor a Babilonia, como a los judíos que se quedaron aún en Jerusalén. Encontrarán la interpretación de los higos buenos. Estos, aunque habían sido exiliados a Babilonia, no lo llevaron por ser malas personas, como comentaron los que quedaron en Jerusalén. Más bien, Dios había prometido que fueran echados o llevados a tierra de los caldeos para bien. Cuando llevó al pueblo de Jerusalén para Babilonia, ¿qué le dijo? Vayan y multiplíquense Babilonia, hagan casa, tengan hijos. Cuando se fueron de allí, porque Dios tenía un propósito con ese pueblo. Dios quería hacer una vasija con ese pueblo especial. Y allí en esa opresión, Dios iba a tratar con ellos. Alabado sea el Señor. Amén. La cesta de los higos malos representa todo lo contrario. Y eran tan malos que no se podían comer. Pareciera que los que se quedaron en Jerusalén habían sido más bendecidos que los que estaban en Babilonia, porque no fueron exiliados, estaban aún en Jerusalén y tenían cerca su templo, que por ello era símbolo de la presencia de Dios. Incluso los que se escaparon hacia Egipto creían estar más protegidos, pero todo esto fue solo un engaño religioso. Note en el versículo número 8, gloria al Señor, de aquí del 24, lo que dice la palabra de Dios. Bendito sea Dios. Y como que los higos malos, que de malos no se pueden comer, así ha dicho Jehová, pondré a Sedequías, rey de Judá, a sus príncipes y al resto de Jerusalén que quedó en esta tierra y a los que moran en la tierra de Egipto. Había un juicio sobre estas personas. Había un juicio sobre la maldad que habían cometido. ¿Verdad? Dios se encarga, hermano. Dios se encarga de hacer juicio y justicia a aquellos que Él cree que andan mal. Eso no es de nosotros. No nos toca a nosotros, hermano, hacer juicio. Eso es del Señor. El Señor se encargó que el propio Sedequías experimentara el castigo por su corazón rebelde. Dice que le sacaron los ojos al rey Sedequías y que murió en la soledad. El Señor se encargó. Dios se encarga de todas las cosas. Tú y yo no tenemos que desearle mal a nadie, ni orar porque le caiga un rayo a nadie. Hermano, dice la Biblia que debemos de bendecir. Bendecir, eso le toca ¿a quién? Al Señor, que conoce los corazones, que sabe lo que tiene que hacer con cada persona. Eso no nos toca a nosotros. Nosotros aquí tenemos que amar, amar y amar. Alabado sea el Señor. El Nuevo Testamento, hay una iglesia que por su condición de ser beneficiaria de cosas terrenales creyó ser bendecida. Pero cuando Jesús la encaró, le dijo, allí en Apocalipsis 3:17, si alguien me lo lee. Apocalipsis 3:17. Con esto terminamos. Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que tú eres, un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Amén. Cuidado con convertirte en un higo malo. El pueblo que quedó en Jerusalén, ellos pensaban que habían sido los dichosos porque no se lo habían llevado a Babilonia. Y creían que por eso habían sido bendecidos. Y a veces creemos que somos bendecidos porque tenemos cosas materiales. Porque tenemos una iglesia grande, porque tenemos esta silla, porque tenemos micrófono, porque tenemos esto. Y hay iglesitas que usted la ha visto allí en pueblecitos que no tienen nada. Y se gozan porque son ricos en el espíritu, hermano. La riqueza que tenemos que buscar es la riqueza del espíritu. Porque podemos ser pobres espirituales creyendo que somos ricos. Amén. Creyendo que lo tenemos todo porque tengo una banda de cantantes, que tengo músico y tengo de todo. Y cuando viene a ver una iglesia vacía que no tiene
el Espíritu de Dios. Amén. Vemos, hermanos, que seamos ricos ¿en qué? En su presencia. Y no formemos parte del montón de los higos malos. Seamos ricos en su presencia. Me encanta el tema que estamos tocando y es atrae la presencia de Dios. Atrae la presencia de Dios. Amén. Es bueno, hermano, que nosotros hoy entendamos que así como la vasija cuando es moldeable, la soberanía de Dios tiene el poder para en todas situaciones hacernos una nueva. Amén, vamos a cantarla. Pero también cuando la vasija se endurece y se rompe, ya no tiene solución. Y tener en cuenta de no convertirnos en higos malos, porque los higos malos van a ser condenados por Dios. La riqueza que debemos de tener es la espiritual, la llenura de la presencia del Espíritu Santo. Las 3 señales descritas en este estudio son formas de cómo Dios quiere tratar con su vida. Como el alfarero quiere transformarte espiritualmente como una vasija. Él le advierte que un día puede acabar destruido si no le honras con tu vida. Y a través de los higos le demanda que confíen plenamente en Él y no se dejen llevar por las bendiciones materiales que son efímeras. Que su oración sea como el versículo para memorizar. Puestos de pie y vamos a leer todos juntos Isaías 64:8. Y me va buscando por ahí, pastor. Un día orando le dije a mi Señor, tú eres alfarero y yo el barro soy. Isaías 64:8, gloria a Dios. Leemos 1, 2 y 3. Ahora pues, Jehová, tú eres nuestro Padre, nosotros barro, y tú el que nos formaste. Así que obra de tus manos somos todos nosotros. Amén. Vamos a cantar esa alabanza. Gloria al Señor. Bendito sea Dios. Vamos a cantar esa alabanza en esta noche, porque Dios está tratando con nosotros, hermano. Dele gracias a Dios por la prueba. Dele gracias a Dios porque está en las manos del alfarero. Gloria al Señor. Amén. Santo eres Dios. Cantamos todos juntos y no importa que se vayan los gallos. Si usted tiene micrófono, cante. Amén. Vamos a cantar todos juntos. Aleluya. Un día orando le dije a mi Señor, tú el alfarero y yo el barro soy. Moldea mi vida a tu parecer. Haz como tú quieras, hazme un nuevo ser. Le dijo, no me gusta, te voy a quebrantar. Y en un vaso nuevo te voy a transformar. Pero en el proceso te voy a hacer llorar. Porque por el fuego te voy a hacer pasar. Quiero una sonrisa cuando todo va mal. Quiero una alabanza en lugar de tu quejar.
perdonar. Aleluya. Gloria a Dios. Oh, hasta Budelia es mexicana. Gloria a Dios. Santo Señor. Un día orando le dije a mi Señor, tú el alfarero y yo el barro soy. Moldea mi vida a tu parecer. Haz como tú quieras, haz nuevo ser. Me dijo, no me gustas, te voy a quebrantar. Y en un vaso nuevo te voy a transformar. Pero en el proceso te voy a hacer llorar. Porque por el fuego te voy a hacer pasar. Quiero una sonrisa cuando todo va mal. Quiero una alabanza en lugar de tu quejar. Quiero tu confianza en la adversidad. Y quiero que aprendas también a perdonar. Amén, aleluya. Vamos a pedirle a mi hermana Budelia que venga hasta aquí, haga una oración de cierre en esta hora, así como el Espíritu la inspire. Y recuerden, mañana tenemos vigilia de 9 de la noche a 12 de la noche, no se lo pierda, venga a buscar el rostro de Dios. Y cuando mi hermana termine, si usted trajo su ofrenda, también puede pasar por ella. Sí, claro, claro. También la reunión a las 10 de la mañana de intercesión. Tenemos por la mañana intercesión y por la noche vigilia. Ok, aleluya. Gloria a Dios, me gocé con ese himno. Gloria a Dios. Vamos a ser despedidos en el nombre de Jesús. Padre, muchas gracias por darnos esta noche nueva revelación, no que es nueva, sino abrirnos los ojos del entendimiento con esa escritura, Señor. Me gocé, me aprendí mucho, Señor. Bendice a tu sierva, que cada día sigue le dando sabiduría y entendimiento para que ella siga compartiendo con nosotros, Señor. Gracias te damos esta noche. Llévanos a nuestros hogares con tus ángeles, con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gloria a Dios.